El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, vamos a estar hablando sobre los ruedos para tejido de punto. Y ahora sí, el tejido de punto es uno de los más complejos de trabajar, sobre todo con máquinas familiares. Yo sé que es una de las cosas que más les estresan a ustedes y a mí también me estresa a veces. Hay ciertos textiles que son más complejos de manejar que otros y por esto tengo como un arsenal de técnicas que utilizo para hacer el ruedo en este tipo de telas. Cuando una tela se me complica mucho con una técnica, intento con otra y a veces unas me funcionan con unas telas, otras me funcionan con otras. Hay unos textiles que sencillamente no quieren colaborar y por eso decidí también hacerles este video para que ustedes sepan cuáles son todas estas técnicas que yo utilizo. Por si de pronto a ustedes se les complica manejar una tela con una puntada específica, sepan que hay otras formas de darle este terminado a nuestras prendas y de pronto se les acomoda una técnica mejor con ese textil que estén manejando. Antes de empezar te recomiendo el video que ya tengo sobre cómo coser tejido de punto con máquina familiar. Lo primero que necesitamos es una aguja punta de bola como estas que tienen la parte de arriba dorada. También vamos a necesitar hilo nylon, hilaza, hilo de fileteadora en el carretel de la bobina y el hilo de poliéster en la parte de arriba. También vamos a necesitar el prensatelas de doble arrastre. Si quieres puedes utilizar uno de teflón, pero siento que el de doble arrastre es muchísimo más gentil con este tipo de textiles, así que de verdad te lo recomiendo. Para esta demostración voy a estar doblando el borde de la tela 2 centímetros hacia adentro, que es lo más normal para este tipo de textiles, aunque también se hacen de 1.5 centímetros de ancho. Y para esta primera técnica voy a utilizar la puntada de refuerzo o puntada elástica triple, que en mi máquina es la número 2. Esta puntada hace una costura hacia el frente, una hacia atrás, luego dos hacia el frente, luego una hacia atrás y así va yendo. Este tipo de costura le da más elasticidad al hilo y es una que podemos utilizar porque se ve bastante bien. Luego de pasar una puntada decidí pasar una segunda a 5 milímetros del borde para simular esa puntada de la recubridora que hace con dos agujas. Este es el resultado por el derecho de la tela y así se ve por el revés. Si tú quieres puedes refilar un poco el borde que se excede después de la costura para darle un mejor acabado, y como pueden ver esta costura deja estirar bien la tela, aunque algo que sí les debo mencionar es que todas estas costuras van a bloquear un poquito la elasticidad de la tela para que lo tengan presente. Para esta segunda técnica voy a estar haciendo lo mismo y en este caso voy a estar utilizando la puntada de zigzag normal, la que viene en casi todas las máquinas familiares. Esta puntada la reservo únicamente para aquellas telas que de verdad me están poniendo mucho problema, que se les revienta la costura, que normalmente suelen ser algunas telas un poco baratas de poliéster, son las que más problema me ponen, así que como esta puntada da un poco más de elasticidad, pues la reservo como última opción para esas telas que de verdad se me complica mucho manejar. Así es como se ve por el derecho y por el revés de la tela. La tercera técnica que voy a estar utilizando es una de mis favoritas. Voy a pasar la puntada de zigzag de tejido de punto. Este es un zigzag que viene siendo más pequeño que el zigzag regular y este también me gusta pasarla 2 veces por la tela para simular esa puntada de 2 agujas de la recubridora. Esta es mi técnica favorita porque siento que es la que más se acomoda a los diferentes tipos de textiles, además de que le da una buena elongación a la tela y sencillamente la costura siento que se ve bastante bonita. Algo que se me había olvidado mencionar es que estoy utilizando la tensión del hilo en el número 5 para todos estos tejidos de punto. Otra técnica que me gusta utilizar es pasar primero una puntada sencilla de fileteadora por todo el borde de la tela. Esta puntada te la muestro más a detalle en el video que les dejé hace unas semanas sobre los tipos de puntada de fileteadora, el cual te voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Esto lo hago para simular la puntada que haría una recubridora, que es la máquina que suele hacer los ruedos en los tejidos de punto como en las camisetas, los tops y la ropa deportiva. Luego de pasar la puntada de la fileteadora podemos utilizar las puntadas que ya te mostré. En este caso estoy utilizando el zigzag de tejido de punto, lo paso una vez, con esto se ve bastante bonito, y cuando quiero simular esa doble aguja se lo vuelvo a pasar por el otro borde a más o menos 4 o 5 milímetros de la costura que ya pasé. Así es como se ve
esta costura por el derecho de la tela, como ven queda impecable, y por el revés la verdad se ve bastante similar a la puntada de una recubridora, además de que también le da una buena elongación a la tela sin que se reviente el hilo. También para aquellas telas que son muy difíciles de manejar, te recomiendo nuevamente la puntada de zigzag. Esta también se ve bastante bien cuando utilizamos la fileteadora por dentro y también permite que la tela estire lo suficiente. Otra opción que puedes utilizar es una aguja doble o aguja gemela. Esta es la que yo tengo, es un calibre 380. Esta también te recomiendo utilizarla con el prensatelas de doble arrastre, y esta se las muestro hasta el final porque realmente no es una técnica que me guste mucho. Para textiles que son un poquito más gruesos siento que funciona bien, pero para las telas delgadas siento que no es suficiente. Como ven aquí en esta tela, que es una piel de durazno, se forma una especie de alforza o canal cuando hago la costura. Esta es la razón por la cual no me gusta mucho utilizar esta aguja. También incluso cuando la utilizo con una tela que tenga la puntada de fileteadora por debajo, sigue pasando lo mismo y siento que no es tan elástica como la puntada de zigzag o pasar 2 veces el zigzag de tejido de punto. Igual la puedes intentar. Yo sé que hay mucha gente que sí le gusta utilizar esta aguja doble para darle ese acabado final a las prendas. Creo que también es cuestión de gustos y ver que se nos acomoda mejor según el material que estemos utilizando. Cabe mencionar que la aguja gemela se utiliza con la puntada recta de la máquina. Por último, acá les quiero mostrar mi técnica favorita, es la de pasar 2 veces el zigzag de tejido de punto. Aunque es más demorado, siento que es el toque perfecto. Como ven, la tela no queda estirada. No sé, hay algo de esta puntada que realmente me gusta, tanto como cuando tengo la puntada de la fileteadora como cuando no se la pongo. Siento que es un acabado bastante bonito. Déjame saber cuál es la técnica que a ti más te gustó y cuál te gustaría probar en los comentarios de abajo. Además, si tienes alguna otra técnica que yo no haya mencionado en este video sobre cómo hacer los ruedos para tejido de punto. Y por supuesto, no te olvides de darle un like para yo saber que te gusta este tipo de contenido. Mientras que esperan al video del siguiente viernes, les recomiendo que vean este video de aquí donde les explico las diferentes puntadas de la máquina familiar, y este otro de aquí que es más reciente donde les explico las diferentes puntadas de la fileteadora. O también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.